¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de lo que ocurrió en los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Ya tenemos a los 4 equipos clasificados para una tremenda semifinal muy pareja de esta edición de Champions 2024-2025. Primero que todo, la eliminación del campeón anterior de la Champions, el Real Madrid, algo no tan habitual. 15 copas de Europa tiene el Real Madrid, pero esta vez no hubo remontada, no hubo ninguna posibilidad ante este Arsenal que fue firme en el Bernabéu, pero más que nada hay que decir también que hubo una gran defección futbolística del Real Madrid, que realmente no jugó bien, que no tuvo nada que ver con todo aquello que se había ilusionado la gente. Un ambiente tremendo, como siempre ocurre en el Bernabéu, cuando hay que remontar un partido y cuando se juega la vuelta allí, con la posibilidad de seguir avanzando como tantas veces ocurrió con el Real Madrid, e inclusive con este mismo plantel, con algunos cambios, ¿no? Porque vamos a comenzar a hablar un poco de lo que pasó en esta clasificación histórica de Arsenal, tercera vez que se clasifica para semifinales de Champions en todo este tiempo, con un Mikel Arteta que además viene de la escuela de Pep Guardiola, que había trabajado con él en el Manchester City y que ahora muchas malas lenguas dicen que en la mañana previa al partido habló Arteta con Pep Guardiola para algunas cuestiones relacionadas con el entorno, más que nada, y cómo se juega esta clase de partidos. Yo creo que Arteta lo sabía bien, pero me parece que quiso reafirmar algunas cosas con Guardiola. Esto es un rumor, por supuesto que algunos dicen que ocurrió, otros que no. Puede haber ocurrido porque Arteta y Guardiola tienen una relación bastante larga, como dije, de colaboración inclusive laboral. Lo cierto es que no hubo remontada, que este Real Madrid está lejos de ser aquel que fue hasta hace muy poco tiempo, por alguna razón que también lo escribí en alguna oportunidad y lo dije también en este canal. Le caen todas las tintas ahora, le caen todas las cuestiones a Ancelotti. A mí me parece bastante injusto porque Ancelotti no solamente que ganó muchas cosas con este Real Madrid y con otros Real Madrid anteriores, sino que también ganó ligas en todas las demás competencias importantes, en las 5 ligas más importantes de Europa. Así que no me parece que Ancelotti pueda ahora ser designado como el total responsable de esta derrota. ¿Que cometió errores? Sí, todos los cometen, Ancelotti también cometió algunos, pero me parece que este es un problema del Real Madrid este año de planificación. Un Real Madrid que no tiene un director deportivo, que todo pasa por el presidente y sus decisiones, y así como hace muchos años ya, alrededor de 2003, salió Claude Makelele y le produjo un daño tremendo al medio campo de Real Madrid, simplemente porque Makelele no vendía, no era marketinero, pero era un gran jugador muy importante. Muchos años estuvo Real Madrid para recuperar esa posición. Ahora hay que decir que la llegada de Mbappé, y lo dijimos en el canal, algunos se disgustó, con que Mbappé podía complicar las cosas, no desde el punto de vista técnico, porque es un jugadorazo tremendo, no lo vamos a descubrir, uno de los mejores jugadores del mundo, pero sí que el Real Madrid venía de ser campeón de la Champions sin él, con un esquema con jugadores muy jóvenes, en ascenso, como el caso de Vinicius, que era candidato al Balón de Oro, como el caso de un Rodrigo que había sido decisivo en los partidos más importantes, y de repente le cae un Mbappé que le hace un trastorno al ataque. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con los dos, con Mbappé y Vinicius? Uno de los dos tiene que resignar esa posición habitual que ocupa en la cancha a merced del equipo. Y me parece que fue un gran error, que terminaron molestándose. Y por más que los dos sean cracks, me parece que a veces en el fútbol, siempre lo decimos, 1 más 1 no siempre es 2. Hay que tener bastante en cuenta que esto es un deporte de equipo, que se juega diferente y que tienen que componerse todas las piezas. Y en este caso me parece que fue un problema ese. El segundo problema de Real Madrid fue la salida de Toni Kroos, que en esta temporada y en estos partidos como contra el Arsenal fue evidente que faltó un jugador que maneje el equipo, que conecte las líneas, que haga jugar a todos, que piense, y es lo que no tuvo Real Madrid. Hay que empezar diciendo que en la conferencia de prensa del día anterior al partido, Carlo Ancelotti había hablado de corazón, de cabeza y de cojones. Bueno, a mí me parece que cabeza no hubo mucha, porque este Real Madrid está teniendo el problema de esa posición, que es que no hay un 10, para decirlo así, más fácilmente, no hay un 10, no hay un jugador que haga jugar a todo el equipo, más allá de que Kroos haya sido 10, a veces 5, pero me refiero a la manija, al que hace jugar a todo el equipo. No estuvo Kroos
para mí Bellingham no cumple esa función. Bellingham juega un poquito más delante de esa línea, es decir, más cerca de conectar lo de medio con los de arriba, pero desde muy cercano a los delanteros, por decirlo así. No cumple esa función de manija de todo el equipo, y entonces este Real Madrid lo sintió durante toda la temporada. Perdió demasiados partidos en la temporada, no es habitual esto en el Real Madrid. Perdió de manera inapelable en Liverpool ante los Reds. Perdió de manera inapelable en el partido de ida de cuartos de final frente al Arsenal, y lo que parecía que podía ser una remontada después de tantas veces que ocurrió, esta vez volvió a perder contra el Arsenal 2-1, en un partido además en el que el Arsenal regaló un penal y un gol, porque el Arsenal tuvo un penal al principio, un penal que fue, y que lo termina pateando Saka, que es bastante raro porque ese penal parecía que lo iba a patear Odegaard, le dio la pelota finalmente a Saka, Saka pateó el penal displicentemente y se lo atajó Courtois, que fue lo que despertó la ilusión un poco a los hinchas, pero fíjense que no es un gol del Madrid lo que despertó ilusión, sino un penal atajado al Arsenal lo que despertó ilusión. Es decir, el Real Madrid no llegó nunca, pero nunca con peligro serio al arco del Arsenal, un Arsenal que además cortó muchas veces el partido, un partido que el Arsenal lo hizo muy basquetbolístico, si se quiere, es decir, muchos cortes, muchas pequeñas infracciones para ir cortando un poquito el espíritu del Real Madrid, que vaya a ser si no fue uno de los consejos que recibió Arteta o que pensó Arteta, no lo sabemos. Pero lo cierto es que con la pelota en los pies, Arsenal fue muy superior en los dos partidos al Real Madrid. Y como bien dijo Ancelotti, siempre un caballero, Arsenal le ganó muy bien los dos partidos, y una serie que termina 5-1 no admite discusiones, ¿no? Porque con el 3-0 y el 1-2, 5-1 es una ventaja muy grande, con un Arsenal entonces que tiene un juego muy prolijo, pero quiero también hacer un asterisco en el Arsenal. El Arsenal pasa a la semifinal, es histórico esto, es un muy buen equipo, tiene muy buen andar en cuanto a toque de pelota, pero a mí me parece que el Arsenal fue conservador en el Bernabéu, que hizo cosas que no debería hacer, porque no tiene necesidad de hacer ese tiempo, o de una tarjeta amarilla para David Raya, para el arquero, a los 35 del primer tiempo, o sea que ya estaba bastante apercibido con esto. No es necesario que haga todo eso, y después me parece que atacó demasiado poco en el segundo tiempo, teniendo enfrente un equipo desquiciado, un equipo que estaba realmente muy mal en todos los sentidos, técnico, futbolístico, anímico al ver pasar los minutos y no poder remontar, ni siquiera marcar un gol. Fíjense que Real Madrid tenía que marcar 3 goles y no pudo marcar más que uno, que fue un regalo de Saliba, en una mala salida y ahí veo la otra cosa que quería decir, con un David Raya mal colocado, porque Raya es un muy buen arquero en cuanto a atajar, es un buen atajador, pero a mí me parece que juega muy adelantado, demasiado adelantado en la cancha, a veces alocadamente, y esto le puede traer más de un problema. Se lo trajo en el Bernabéu, que al final no resultó importante para el resultado final, digamos, pero me parece que ese gol muestra a las claras que hubo una desinteligencia a partir de una cosa media locada del arquero, que no me parece que sea lo que corresponda. Para terminar, el Real Madrid pierde bien después de mucho tiempo, va a tener que rever su política de fichajes. Yo creo que esto fue muy importante en este año, la política de fichajes. Seguramente se irá un jugador como Lucas Vázquez, que ya es veterano. Ya se habla de una posible salida de un David Álava que no se recuperó de su lesión. Vamos a ver si vuelve Militao, ya prácticamente seguro la contratación de Alexander Arnold como lateral, junto con Dani Carvajal para pelear por esa posición, pero el Real Madrid necesita una manija, necesita un jugador que haga jugar a todo el equipo, un Wirtz, alguien así, un Bruno Fernández, no lo sé, pero necesita un jugador de ese tipo. Y para terminar con este partido, con esta serie, quiero decir que el Arsenal está en semifinal, pero jugando así difícilmente puede ganar la Champions. Va a tener que agregarle una pizca más de inteligencia y de también juego a la hora del medio hacia arriba con los jugadores que tiene, que son muy buenos todos, muy buenos todos. Y otra cosa también importante para terminar, fíjense algo, le caen muchas tintas a Mbappé, que sí creo que hay bastante justicia en eso. ¿Por qué digo lo que digo? Porque había una enorme expectativa por tratarse justamente de uno de los mejores jugadores del mundo, pero esos goles que hizo Mbappé no hay que hacerle 3 a un equipo chico, sino que el jugador importante le tiene que hacer goles a los importantes en los partidos importantes. Ahí es cuando aparece o cuando tiene que surgir más que nunca esta clase de jugadores que son estrellas mundiales. Bueno, les quería decir esto porque fíjense que el Real Madrid con Mbappé no pudo marcar ninguno de esos goles que necesitaba, y por otro lado Arsenal, que le jugó enfrente, le jugó sin 9.
¿Por qué jugó sin 9? Porque tiene lesionados a los jugadores más importantes en esa posición, como Havertz, como Gabriel Jesús, y en lugar de Sterling, Arteta optó por Merino, que es un volante que en realidad lo adelantó en la cancha. Así que fíjense las paradojas, ¿no? Uno con el mejor 9 del mundo y el otro sin 9 y termina imponiéndose claramente el que jugó sin 9. Fútbol tiene estas cosas. Por otro lado, vamos a un segundo partido muy importante que a mí se jugó, muy parejo, nada que ver con el partido Real Madrid-Arsenal o Arsenal-Real Madrid. Toda la serie fue pareja entre el Inter y el Bayern Múnich. Bueno, un Bayern que teniendo la posibilidad de ser finalista como local, porque la final de la Champions se juega en Múnich, otra vez como en 2012 se queda sin la chance de ser campeón. En 2012 perdió la final ante el Chelsea, ahora se queda fuera en cuartos de final al quedar eliminado en un durísimo partido, en una durísima serie contra el Inter, pero inclusive en Milán el Bayern no resignó nada. El Bayern jugó un partido muy fuerte, muy importante, fue muy parejo todo el trayecto del partido, un partido parejo en el primer tiempo en el que no hubo goles, pero hay que tener en cuenta, y quiero resaltar esto, que el Bayern está con 4 jugadores titulares lesionados, que no los tiene, que no está jugando. Entonces me parece que terminó siendo decisivo esto en esta serie. Estamos hablando de un Neuer que fue reemplazado por Urbic, Neuer no está jugando, con Dayot Upamecano, el marcador central francés, finalista del pasado Mundial. Estamos hablando de Davids, del canadiense, uno de los mejores laterales del mundo, y de Musiala, que son los mejores jugadores del mundo en este momento. Uno de los que, cuando hablamos antes del Madrid, que le falta un jugador, bueno, Musiala podría ser ese jugador que podría cambiar las cosas en el Real Madrid. Es decir, con estos 4 jugadores de menos salió el Bayern a jugar contra el Inter esta serie, ¿no? Es decir, no es poca cosa, me parece que es mucho lo que el Bayern resignó. Y aún así, el Bayern demostró que está en la elite del fútbol y que bien con esos 4 jugadores pudo haber hecho un poquito más todavía, pero lo tuvo hasta el último segundo el Inter en Milán, en el Giuseppe Meazza, con los nervios atados, porque puro centro, remate, se ha perdido varios goles, con un Kompany, un técnico muy joven, recomendado por Pep Guardiola también, otro más, así como Arteta, de la línea de Pep Guardiola, pero muy joven, con muy poca experiencia, que sin embargo creo que acertó en poner al veterano Thomas Müller en este partido, entre paréntesis, Thomas Müller, qué bestia, ¿no? Es el tercer jugador con más partidos de la historia de la Champions, detrás de Cristiano Ronaldo y de Casillas. Tremendo. Seguramente este partido en el Giuseppe Meazza fue el último de Thomas Müller en la Champions, porque va a dejar la disciplina al Bayern Múnich el 30 de junio y seguramente irá a la MLS, pero esta es otra cuestión. Pero creo que fue acertado colocar a Thomas Müller en vez de Guerreiro o en vez de Palhinha, porque me parece que era un jugador que podía aportar esa experiencia, ese peso que tiene en los partidos importantes. Lamentablemente para Müller tuvo 2 o 3 ocasiones claras que no pudo convertir, pero está siempre ahí, un jugador importante. Parecía que el partido iba a estar empatado, todo el primer tiempo fue muy parejo en el Giuseppe Meazza, pero en el segundo tiempo apareció un Harry Kane que sigue teniendo mucha mala suerte, sigue sin tener títulos en su carrera, en el Tottenham no los pudo conseguir, en el Bayern la temporada pasada tampoco, ahora se queda sin Champions, vamos a ver si la Bundesliga en la que lleva a distancia el Bayern la puede ganar un primer título, pero bueno, Kane marca el primer gol, un Kane que estaba desaparecido con bastante lógica. Yo veía también los comentarios, inclusive en la televisión, diciendo está desaparecido Kane. Sí, está desaparecido Kane porque Kane necesita espacio y en un esquema 4-2-3-1, si los 3 del medio van muy hacia arriba, se meten muy cerca del área rival porque necesitaba el Bayern empatar la serie y además los 2 laterales van acercándose también, el 9 queda tan apretado contra el arquero Sommer en este caso que Kane no podía participar. Pero Kane termina marcando, fíjense ustedes, el primer gol del Bayern con el que marcó la diferencia y estaban iguales en ese momento. Lo que pasa que en una ráfaga de 5 minutos más o menos, el Inter dio vuelta el partido. Primero, como siempre, fíjense esto también importante. Antes se hablaba de Kylian Mbappé, ¿no? La importancia de Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo, sin dudas, pero que no apareció en un partido en el que tenía que aparecer y por eso tanto se le carga a él un poco la derrota del Real Madrid frente al Arsenal. Ahora voy a hablar de un caso casi contrario al de Mbappé, que es el caso de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez está pasando por un momento brillante. ¿Por qué? Porque además Lautaro Martínez aparece en los momentos que tiene que aparecer un jugador importante. Eso es importante, aparecer en los momentos claves, en los partidos claves. Este era un partido clave, el Inter estaba siendo alcanzado por el Bayern para ir a un alargue y a los pocos minutos aparece Lautaro Martínez para empatar un partido en el momento más difícil.
Eso es un jugador clave. Lautaro Martínez, uno de los 3 máximos goleadores del año en el fútbol mundial, 2025, y uno de los máximos artilleros también de la Champions, inclusive de esta temporada. Y el goleador se acerca prácticamente a ser un claro goleador histórico del Inter. Bueno, Lautaro Martínez aparece cuando tiene que aparecer. No por nada es el capitán, el jugador de más presencia, y en este caso apareció para empatar el partido y cambiar absolutamente el rumbo de esta serie. Porque a los pocos minutos, otro jugador muy importante que tiene el Inter, que es Çalhanoğlu, saca un centro, un córner perfecto para el cabezazo de Pavard. Vino lo que es el fútbol, ¿no? Un ex jugador del Bayern Múnich, el francés, que marca el gol de cabeza para el 2-1. Y ahí yo creo que se le termina complicando demasiado la serie al Bayern. Por más que haya empatado sobre el final, me parece que ya era muy difícil. Accedió en los últimos minutos como pudo. Metió, como debía ser, Kompany, todos los cambios, toda la carne en el asador, para ver si con eso podía empardar la serie, pero no pudo, porque el Inter se defendió de todas las maneras posibles. Los italianos son ases en defenderse, en el juego aéreo, en aguantar los partidos, y fue un poco lo que terminó pasando. Un Inter rocoso, un Inter muy fuerte, un Inter muy trabajado hace ya muchísimo tiempo por un entrenador muy capaz, ya lo demostró como Simone Inzaghi, un Inter que fue finalista de la Champions en 2023 y por el canto de una uña no le empató al City de Pep Guardiola en Estambul, y después un Inter que fue protagonista siempre en la Liga Italiana y en las Champions. Así que atención, porque tenemos una semifinal en el que el Inter va a tener que enfrentar al Barcelona y va a definir en Milán. Yo creo que esto es clave para lo que puede pasar en esta semifinal, porque el partido o la serie se define en Milán. Se juega primero en Barcelona y después en Milán. Un Inter, ojo con el Inter, lo vengo diciendo desde tiempo, porque a mí me parece un equipo que por lógica tiene que llegar lejos, porque está trabajado hace mucho tiempo, y lo que hace Inzaghi es ir puliendo las cuestiones que quedan por pulir nada más, para que el Inter termine siendo una especie de maquinita. Muy difícil de parar con un 3-5-2, que es un esquema que lo tiene muy aceitado, muy claro. Puede cambiar alguno que otra protagonista, alguna que otra pieza, pero el Inter lo tiene muy claro. Y vamos a hablar ahora del rival del Inter, justamente en la semifinal, que es el Barcelona. Un Barcelona que sorprendió por lo mal que jugó en Alemania. Es cierto que el Barcelona también llevaba una distancia muy grande, porque 4-0 en la ida es casi decisivo en el fútbol de este nivel. Muy clara diferencia, 4-0 es muchísimo, contra un Borussia Dortmund que no le va bien en la Bundesliga este año, que no es el mejor año del Borussia Dortmund, pero estamos hablando igualmente del vigente subcampeón de Europa. Bueno, este Borussia Dortmund le hizo mucho partido al Barcelona, pero yo creo que más que nada tuvo que ver con una actitud extraña de este Barcelona de Flick, que no había perdido en todo el 2025 y que no jugó a su nivel en Alemania, para nada. 3 goles de Guirassy, un jugador que viene ya demostrando hace tiempo su capacidad goleadora desde los tiempos anteriores de Stuttgart, ahora también en el Borussia Dortmund. Pero creo que más que todo tiene que ver con un Barcelona que sin Pedri no es el mismo. Insisto que mucha gente, por ejemplo, ensalza desde hace mucho a Gavi. A mí me parece que Gavi no tiene el nivel de Pedri, que es un luchador, que es un jugador que mete mucho, un chico con mucho carácter, muy metedor, con alguna técnica, pero ni de cerca con Pedri. Pedri es otra clase de jugador. Lo que explica Flick es que Pedri estaba muy cansado, lo quiso sacar por eso, para que descansara, pero el Barcelona sin Pedri pierde muchísimo fútbol. Hoy por hoy Pedri casi no pierde la pelota, hace jugar a todo el equipo. Lo que hablemos que le faltaba al Madrid, y que tienen equipos como el Arsenal con Odegaard, o tiene, por ejemplo, no sé, el Bayern Múnich con Olise y otros más. Bueno, esto le pasa todavía más al Barcelona con Pedri. Pedri está en un año excepcional, en una gran temporada en la que no se lesionó en ningún momento, que tiene continuidad, solamente que estaba cansado según Flick. Bueno, salió Pedri y el Barcelona perdió un poco el rumbo. Y yo creo que eso debe llamar a reflexión al Barcelona a futuro, porque el Barcelona juega de una manera brillante cuando Pedri está y baja bastante cuando Pedri no está. Que tiene jugadores claves en muchos puestos, sí, no vamos a descubrir ahora. Prácticamente Flick logró potenciar a todos los jugadores que tiene, pero me da la sensación de que fue una alerta roja, ¿no? La falta de Pedri en esos minutos hasta que entró. Después, inclusive cuando entró, hubo 5 o 10 minutos en los que administró el juego y se volvió a caer el Barcelona. Pero claro, la distancia era tan grande que 2 goles abajo, como estuvo
igualmente le daba bastante tranquilidad. Pero no la pasó bien y hasta por un momento, cuando los primeros goles llegaron pronto de Borussia Dortmund, dio para pensar si no podía haber otra hecatombe como la que hubo alguna vez en Anfield o en Roma o en otros lugares en los que el Barcelona terminó perdiendo, o inclusive con aquel 8-2 con el Bayern Múnich. No digo eso porque estaba muy lejos, por supuesto, pero me refiero al fantasma que pudo haber aparecido. Finalmente no ocurrió, el Barcelona está en semifinales, pero ese partido en Dortmund es un llamado clarísimo de atención porque ojo con lo que puede pasar en la vuelta, especialmente en el Giuseppe Meazza. Y para terminar, un tremendo partido que definió al cuarto equipo semifinalista, que es el que jugaron en Birmingham, el Aston Villa con el PSG. Un partido que parecía por momentos que no tenía casi sentido ya, porque cuando el PSG se pone 2-0 en Aston Villa, después de haber ganado 3-1 la ida, eran 4 goles de diferencia, y entonces ya uno podía pensar que el Aston Villa podía tirar la toalla. Nada que ver con lo que uno pensaba, el Aston Villa hizo 3 goles y faltaba todavía 33 minutos para terminar el partido. Es decir, necesitaba un gol con 33 minutos de juego. Bastante bien lo tenía el Aston Villa para poder llegar por lo menos a un alargue. No lo pudo concretar, no pudo terminar así, pero me da la sensación de que dejó una muy buena imagen igualmente un Aston Villa en un partido tremendo en el que la actuación de Donnarumma del PSG fue fundamental. Un Donnarumma que, si ustedes recuerdan, hace un par de años, en la época de Messi, de Neymar, de Mbappé, regaló un gol a Benzema en el Bernabéu que fue clave para quedar eliminado el PSG y después toda la tormenta que se le vino encima. Bueno, poco tiempo después el italiano aparece como una gran figura, fundamental porque tapó algunas pelotas increíbles en un gran partido con dos equipos totalmente distintos, ¿no? Un PSG muy bien trabajado, yo creo, esto es para debatir, pero me parece que es el mejor trabajo que hizo Luis Enrique, el técnico español, en toda su carrera como entrenador. Logró estabilizar y armar un bloque, un equipo que antes dependía solamente de individualidades. Este PSG es un equipo completo que sabe lo que juega, inteligente, que tiene en Vitinha su distribuidor, pero que tiene muy buenos marcadores centrales, enormes laterales, entre ellos Hakimi, espectacular, pero Nuno es otro gran lateral, también hacen goles los dos y asistencias los dos. Y ni hablar de los que tienen arriba. Realmente espectacular todo. Así que me da la sensación de que es un equipo durísimo para una final. No entiendo, me queda la duda, de por qué Unai Emery no colocó también a Watkins, que me parece un jugador fundamental de estos últimos tiempos. Yo entiendo que la llegada de Rashford puede ser muy importante y entiendo también que Rashford tiene que jugar. Pero tal vez cuando uno tiene dos delanteros de ese tipo, tiene que poner a los dos, no solamente a uno. Porque me parece que en ese caso, en esa clase de partidos, jugadores así son los que terminan definiendo. Pero bueno, esta es una crítica muy puntual para un gran trabajo también de Unai Emery. Así como hablo de Luis Enrique, creo que el trabajo de Unai Emery en Aston Villa fue sensacional y es un equipo que seguramente dará que hablar en los próximos tiempos porque se reforzó muy bien, de manera muy inteligente, con Asensio, con Rashford. Me parece que está muy bien armado y que bueno, fue simplemente superado por un PSG que es todavía mejor y que hace mucho más tiempo que está trabajado. Pero, y además que la inversión del PSG es mucho más millonaria y es mucho más difícil poder sorprender a un equipo así con tanto tiempo de trabajo y tan bueno. Pero el Aston Villa da para mucho más seguro en el futuro, así que estaremos atentos a lo que ocurra. Gran semifinal entonces tenemos con dos partidos muy buenos. Barcelona-Inter, donde yo sospecho que de ahí puede ser el campeón. Vamos a ver si esto es lo que ocurre. Y por otro lado, Arsenal-PSG, otro gran partido con un duelo de estilos realmente muy importante. 4 grandísimos equipos que llegan entonces a la semifinal. Digan ustedes, por favor, les pido acá abajo, para ustedes, ¿quién es el candidato a ganar esta Champions? Por favor, escríbanlo acá abajo, por supuesto, en los comentarios, ¿sí? Espero que les haya gustado este video. Les pido, como siempre, que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.